muchas personas muy expertas en software están empezando a decir que la inteligencia artificial lo hace mejor que ellos, en muchos aspectos. Cualquier persona nada más haga software con una inteligencia artificial va a ser extremadamente fácil. Y estamos viendo aplicaciones como el mismo OpenClaw que ya hablamos. Pana lo hizo solo ahí diciendo, bueno, yo tiro código que yo ni leo. ¿Qué va a pasar con ser inteligente ahora? Darío es el CEO de Anthropic, predecía que durante los próximos 12 meses el desarrollo de software por parte de Claude iba a superar el desarrollo de software por parte de humanos. CEO de Ibercell decía que ya muchos de los roles que ahora están en tecnología, que son diseñadores, software developers, marketers, van a tener que empezar a pensar mucho más en cómo hacer productos. Estamos en The Good Taste Podcast, bienvenidos, el primer capítulo. Y nada, Guille, ¿nos querés contar por qué se llama The Good Taste Podcast? Claro, bueno, estuvimos debatiendo el nombre del podcast durante un par de días. Principalmente le dejamos a la inteligencia artificial que nos diera opciones de nombre, pero bueno, al final yo creo que el mensaje es que el gusto lo tenemos nosotros y bueno, o sea, estamos en una era en la que se está haciendo cada vez más relevante el buen gusto, porque la ejecución con todo el tema de inteligencia artificial se está automatizando. Y bueno, también nos remontamos a este famoso meme de Rick Rubin que además se está utilizando un montón en tecnología. Know how to work a soundboard? No. I have no technical ability. Sobre todo para describir el trabajo de vibe coders que básicamente tienen no technical ability, no tienen conocimientos de programación, pero puedes tener un conocimiento, digamos, sobre estética y sobre buen gusto de desarrollo de aplicaciones y estamos entrando en una era en donde eso está agarrando cada vez más relevancia. Entonces estamos volviendo a la era en donde el hombre de la idea o the idea guy se está volviendo relevante nuevamente. Y de eso vamos a hablar, de tecnología, de negocios, de AI, de cripto y de cómo lo que está pasando con inteligencia artificial está cambiando cómo trabajamos todos y cómo producimos realmente valor económico y valor a la humanidad, porque yo ya estoy completamente convencido de que vamos a delegar la operación a la IA en muchos aspectos y nos vamos a dedicar más a tener taste y a ver cuál es el mejor taste. Totalmente. Ahora, bueno, como es el primer episodio, vamos a aprovechar de presentarnos y me gustaría preguntarte, Tobal, ¿cómo fue tu primera interacción con tecnología y que nos cuentes un poco tu background personal que te ha llevado a desarrollar esta pasión por cripto y por AI durante los últimos años? Con tecnología, es una buena pregunta. No me la había hecho nadie ni me la había hecho yo mismo, creo. Con tecnología tiene que ser con videojuegos. Y con Nintendo 64 puede ser algo así. Me acuerdo de un aha moment, ahora que lo mencionas, buscando con un primo que me mostró cómo se buscaban imágenes en Google. Eso me quedó grabado, yo tendría como 6 años, algo así. Y me acuerdo que me buscó imágenes, o sea, me sorprendió mucho que escribiendo en Google Dragon Ball o Tortugas Ninja salían un montón de imágenes de Dragon Ball, un montón de imágenes de Tortugas Ninja y estaba fascinado. De ahí, bueno, no dejé nunca de tocar una computadora, un Nintendo, cualquier vaina. Con cripto entré por lo que entra mucha gente, quizá por razones equivocadas y me quedé por las buenas, que es el trading. Me di cuenta que eso, al menos para mí, no sirvió para nada, pero sí me sirvió para conocer gente y así fue como conseguí mi primer trabajo, que fue en Buenbit. Buenbit fue uno de los exchanges de cripto y principalmente de stablecoins más grande de Latinoamérica y recientemente lo adquirió otro player muy grande del mundo llamado Nexo y fui uno de los primeros empleados. Después de Buenbit salté a MakerDAO, el creador de un stablecoin DAI, un proyecto descentralizado. Fue una experiencia increíble poder trabajar en un ámbito en donde la empresa, el concepto de empresa no existía. Éramos como un montón de contribuidores
repartidos por el mundo, trabajando desde sus casas, haciendo el rol de que estamos trabajando para una empresa, pero no era así. Y bueno, el proyecto creció muchísimo y bueno, finalmente lo que terminé haciendo fue separándome de ser como un empleado, empezar una agencia de marketing para Decentralized Finance, finanzas descentralizadas y cripto, dando servicios a este player MakerDAO que ahora se llama Sky y a otros players, jugadores y proyectos del ecosistema, stablecoins, DeFi, cripto, todo eso. Así que aquí estoy. Contame la primera vez que agarraste algo de tecnología entonces. Genial. Bueno, pensándolo bien y justamente hablaba de esto hace pocos días con un par de amigos, pero bueno, cada uno es producto de su historia. Yo creo que mi historia también viene parcialmente a nivel familiar. Yo soy muy cercano a mi abuelo, quien tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería electrónica en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos en los años 50. Mi abuelo había nacido en España, pero su familia, mi familia se mudó a Venezuela, digamos, en los años 40, después de la Guerra Civil Española. Y bueno, tuvieron la oportunidad de mandar a mi abuelo a estudiar ingeniería electrónica y eso como que inició la pasión de mi abuelo por la, por la tecnología. De hecho, trabajó por mucho tiempo configurando sistemas de GPS para la Armada en Venezuela y fue, digamos, una de las personas bueno, que venía con esa capacitación técnica para manejo de buques de guerra, configuración de sistemas satelitales, etcétera. Y eso yo creo que inició en mi abuelo y en toda nuestra familia una pasión por siempre estar, digamos, en la vanguardia a nivel de tecnología. Otra historia que siempre cuenta mi familia es que ellos, no recuerdo si fue en los años 80 o algo así, compraron uno de los primeros microondas, digamos, de estos de hogar. Lo compraron en Montreal, en Canadá, y se lo trajeron a Venezuela en una época donde nadie tenía microondas. Y lo mismo fue con el Betamax y más adelante con los videojuegos. Yo creo que al igual que tú, yo soy de la generación de los videojuegos, de Nintendo 64, GameCube, Game Boy, luego PlayStation, etc. Entonces, esa fue realmente mi primera interacción con tecnología. Sin embargo, también siempre promovieron en mi casa el uso de computadoras, el uso de internet, etc. Y esa fue la forma en la que poco a poco me fui introduciendo en todo este mundo de la tecnología. Desarrollé una pasión por las finanzas, yo creo que por ahí por los 16, 17 años y bueno, básicamente en el 2013 descubrí Bitcoin, que justamente estaba entre esa intersección de finanzas y de tecnología, además en un contexto como el venezolano, que es un contexto en ese momento de controles de cambio, de hiperinflación, y en donde realmente Bitcoin se presentaba como una oportunidad muy, pero muy interesante para resguardar tu valor, para mover dinero de un sitio a otro. Y empecé con el tema de minería de Bitcoin, que además en ese momento los costos eléctricos en Venezuela daban para que la minería de Bitcoin fuera una actividad extremadamente atractiva, y tuve la gran fortuna de comprar mi primer minero de Bitcoin en octubre del 2013, que fue el Antminer S1 de Bitmain, que además fue uno de los primeros ASIC Boost miners en el mercado. Y bueno, eso fue lo que dio pie a mi primer emprendimiento a los 18, 19 años, todavía cuando estaba estudiando finanzas en la universidad. Junto con algunos amigos montamos una de las primeras compañías de minería de Bitcoin en Venezuela. Estuvimos con ese proyecto durante 4 años y bueno, luego me di cuenta de un montón de cosas, como el tema digamos, la falta de inclusión financiera en regiones como América Latina, y cómo tecnologías como Bitcoin y posteriormente cripto y las stablecoins podían ser un diferencial para incluir a más personas en el sistema financiero, y que eso ayudara al desarrollo
de nuestras economías y ayudar a miles de personas o a millones de personas a salir de la pobreza y a tener mayores oportunidades. Entonces siempre estuvo como ese elemento bastante presente. Y bueno, inspirado en eso y inspirado en mi pasión por probar aplicaciones, fui una de las, digamos, de los traders que estuvo en la época dorada de local bitcoins en Venezuela y que además le salvó la vida. Yo diría, este es un statement bastante fuerte, pero ese producto le salvó la vida a familias y a muchas personas y a personas que yo conocí. Y bueno, eso me motivó muchísimo a perseguir un segundo emprendimiento utilizando como base la tecnología de intercambio P2P y el auge de las monedas estables, que bueno, dio pie a la construcción de El Dorado, que es el proyecto que llevo liderando durante los últimos 5 años. Buenísimo. Ahorita que mencionas Local Bitcoin, me acuerdo de otro aha moment comprando por Local Bitcoin. Porque en mi auge de querer tradear, no tenía plata. Eso fue en el 2018, tendría 20 y pico años, estaba en la universidad. Y nada, hablando con mi papá, decidimos invertir en Bitcoin, básicamente. Y tuve que investigar cómo comprarlo y lo que había era Local Bitcoin desde Venezuela, porque no había otra opción. Y fue un sentimiento muy extraño al principio de desconfianza de que se supone que yo estoy hablando con un tipo que está quién sabe dónde con un chat y que yo le voy a hacer una transferencia y él me va a dar Bitcoin y que la plataforma no es la que tiene el Bitcoin, sino que es entre él y yo y la plataforma es el intermediario. Cuando todo funcionó, me pareció una maravilla, me pareció loquísimo. Tengo una foto como de la transacción y todo. La historia del precio de Bitcoin después de eso es otra historia porque se fue de 17,000 al piso. Pero nada, fue un aha moment tremendo por eso, por lo que dices de poderle permitir a personas en un país como Venezuela acceso a instrumentos financieros que son descentralizados. O sea, era una locura, era una revolución realmente. 100%. Y bueno, una de las razones por las cuales nos animamos a arrancar este podcast, yo creo que es que después de una década construyendo tú y yo en cripto, ahora nos vemos también apasionados por una nueva tecnología que es la de la inteligencia artificial. Entonces, quería preguntarte un poco cuál fue tu aha moment con la inteligencia artificial y cuáles fueron esos primeros pasos que quisiste dar para construir tus primeras aplicaciones o para de verdad tomarte en serio esta oportunidad. Lo que me está pasando con la IA ahora es que estoy teniendo muchos aha moments muy seguidos y es que se siente como, también por haber nacido en la época que nacimos y haber pasado la época que pasamos de la tecnología, de la digitalización, de la globalización y todas esas vainas, sentimos que tuvimos muchos aha moments de niños, de adolescentes, videojuegos y todo, gráficos arrechísimos, aplicaciones arrechísimas, comprar Bitcoin y eso. Y ahorita lo que pasa con la IA es que todas las semanas tengo unas aha moments de decir, esto es arrechísimo que lo pueda hacer una computadora, yo nada más dándole instrucciones. O sea, no se puede, no, es tremendo. A veces me agarro a la cabeza y digo, qué bueno que es Claude. Y lo último que estoy haciendo ahora, el último aha moment es OpenClaw. Realmente es OpenClaw, un poco de contexto, un proyecto de código abierto que hizo un tipo que se llama Peter, creo que es de Viena, el tipo, y básicamente diseñó un bot de inteligencia artificial que lo puedes conectar con WhatsApp, Telegram, cualquiera de estas apps de chat usuales que todo el mundo usa. Y lo interesante de este bot, que ningún otro tiene, es que tú le puedes dar instrucciones y él se configura a sí mismo de acuerdo a las instrucciones que tú le das. El bot tiene acceso a toda la computadora donde está instalado, entonces eso hace que pueda manejar una computadora. Y cuando nosotros pensamos en manejar una computadora, pensamos en esto, como que yo uso el teclado, yo uso esto, veo la pantalla, pero hay muchas, y de acuerdo al sistema operativo, al principio del sistema operativo realmente hay muchas computadoras que se pueden usar sin eso. Se pueden usar con comandos, se pueden usar accediendo a los archivos sin necesidad de realmente
usar una interfaz de un usuario humano, y lo que es extremadamente bueno este OpenClaw es en eso, en usar la computadora realmente y resolver los problemas que se le ponen usando la computadora con nada más promptearlo, darle direcciones. Estaba viendo algunos highlights de la entrevista del creador de OpenClaw, Peter, con Lex Fridman, y un highlight es que él prototipó OpenClaw con Cloud Code y WhatsApp. El tipo mandó una nota de voz, ¿no? A través de WhatsApp hacia Cloud Code. Como me imagino, no he visto la entrevista completa, leí algunos highlights, pero me imagino que era para ver qué pasaba. Lo que terminó pasando es que la IA recibió la nota de voz al no saber que la podía procesar, pero al saber que era una nota de voz, buscó en internet una herramienta para transcribir la nota de voz, se descargó la librería de OpenAI Whisper, que es la que hace las transcripciones de audio, la utilizó, transcribió la nota de voz a texto, con el texto sí lo pudo entender y le pudo dar una respuesta. Y eso es ciencia ficción. Y eso nos da también espacio para una transición interesante, que no es únicamente la interacción humano-agente, sino que ya estamos al margen de las interacciones entre agente a agente. Entonces, justamente, muy pocos días después de lo de OpenClaw, salió este proyecto que se llama Moltbook, que básicamente es un Facebook, pero únicamente para agentes de inteligencia artificial, en el cual ellos se comunican entre ellos. Justamente aquí estoy buscando en Moltbook World Domination, y bueno, hay un montón de temas interesantes que discuten los agentes, y que aquí es cuando ya estamos en el límite, o sea, en una línea muy, pero muy gris, de qué va a pasar me gustaría decir durante los próximos años, pero es que puede ser durante los próximos días o durante las próximas semanas, donde estamos muy cerca de llegar a lo que mucha gente conoce como el singularity, o ese punto en donde la inteligencia artificial realmente se hace más inteligente o exponencialmente más inteligente que los humanos, y que todos los humanos en su conjunto, y que eso va a cambiar las reglas del juego, de negocios y de un montón de cosas. Entonces, no sé qué has pensado recientemente con respecto a Singularity, porque esto de Singularity es algo que yo vengo escuchando desde hace años. ¿Pero cómo defines Singularity? Singularity, vamos a preguntarle a Claude cómo define Singularity, porque yo creo que nos puede dar una mejor respuesta. Y yo creo que estamos en un punto muy, pero muy cercano, donde ya va a dejar de ser un concepto hipotético y va a ser algo más tangible. Pero básicamente Claude dice que la singularidad es el concepto hipotético que describe un punto futuro en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana y desencadena un ciclo de automejora acelerada e imparable. Es decir, una vez que la inteligencia artificial sea mucho más inteligente que los humanos, va a desencadenar unas mejoras que no estamos todavía seguros en qué dirección pueden ir. O sea, puede ser automatizaciones de cómo funciona el Internet, mejoras y descubrimientos en temas relacionados con la salud, pero también pueden ser cosas un poco apocalípticas, que es un poco como el miedo de este punto con el que estamos llegando con la inteligencia artificial. Y bueno, de hecho, aquí dice que hubo un libro en el año 2005 de Ray Kurzweil que se llama The Singularity está cerca, y donde predecía que ese momento iba a llegar aproximadamente en el 2045. Esto lo predijo en el 2005. Estamos a 2026 y todo apunta a que estamos yo creo que a semanas o meses de que esto suceda, ¿no? Sí, no, y yo creo que
Esto es como un tema con el que me estoy debatiendo a mí mismo constantemente y era el valor que tenía antes la inteligencia para el ser humano. Como que siempre nos enseñaron que el ser humano es la especie dominante por esa pequeña ventaja de inteligencia que tiene en contraste del resto de especies del planeta. Esa inteligencia me parece que en gran parte tiene que ver con el uso de la energía. El ser humano pudo encontrar muchas maneras de aprovechar los recursos energéticos que tiene el planeta Tierra para que hicieran el trabajo por él, básicamente. Y estamos también en un punto en el que incluso la creación de contenido, estamos a pocas semanas de que la cantidad de creación de contenido que hay en Internet va a tender a ser 99.99999% agents Dead Internet Theory. o inteligencia artificial, y en donde la creación de contenido por humanos va a ser prácticamente insignificante. Y creo que esto fue uno de los temas que tú y yo conversamos a la hora de animarnos a hacer este podcast, y básicamente concluimos que si no nos animábamos ahora, no nos íbamos a poder animar nunca, porque ya en unos años todo el contenido iba a ser simplemente contenido de inteligencia artificial. Pero otro tema con el que podemos enlazar esto es que estas compañías que además están desarrollando estos modelos de inteligencia artificial, o en inglés Large Language Models, se están convirtiendo en las organizaciones más poderosas del planeta. Justamente esta semana se anunció una ronda de financiamiento de Anthropic, que es la compañía que está por detrás de Claude, de $30.000 millones. A ver, tengo unos datos ahí interesantes con eso que Adelante. le acabo de preguntar a Claude. Levantó 30.000 millones a una evaluación de 380 mil millones de dólares, lo que quiere decir que según la inversión que pusieron los inversionistas, valga la redundancia, el total de las acciones de Anthropic está evaluada en esos 380 mil millones de dólares. Para contrastarlo con otras empresas, Costco es 400 mil millones de dólares. Netflix es 326 mil millones de dólares, o sea, menos que Anthropic. Johnson & Johnson, un gigante del farmacéutico, es 580 mil millones, o sea, está a punto, o sea, no es una compañía pública, es una compañía que tiene menos de una década de haber sido fundada y está al mismo punto básicamente que Netflix y Costco. Una locura lo grande que es. Uno de sus inversionistas, y que de hecho ayer aprovechó la oportunidad de hacer un tweet desde la cárcel, es Sam Bankman-Fried, el famoso ex CEO de FTX, que recuerden que está en una prisión en Nueva York por uso de fondos de sus clientes, y que bueno, la verdad es que tenía un portafolio de inversión envidiable. De hecho, aquí les vamos a compartir algunas de las inversiones que hizo FTX, que además hizo una inversión de $500 millones en Anthropic, me parece que fue en el año 2021, y que esa inversión de $500 millones hoy en día estaría representando $30.000 millones. O sea, tenía el 8%. Sí, cerca del 8% de la empresa. Esa es una de varias inversiones multibillonarias que hizo FTX, que incluye también Robinhood, SpaceX, Solana y bueno, cantidad de proyectos cripto como Bitcoin, Ethereum, Sui, etcétera, que hoy en día hubieran multiplicado su La inversión de Solana fue muy buena también la que hizo. Importantísima. Acá van otros datos de Claude ahí para tirarle de eso, porque es una historia muy, muy interesante. Porque también, para poner contexto, sí, el tipo fue sentenciado por un crimen, que yo estoy de acuerdo que un crimen es básicamente usar los fondos de los usuarios en su plataforma, que bajo regulación tenían que estar más del 100% vaqueados y disponibles para retiros, y lo usó para invertir básicamente en otras empresas y hacer otro tipo de cosas locas.
La manera de cómo lo hizo es más complicada, pero en pocas palabras es eso. Una de sus inversiones fue en Anthropic, 500 millones, alrededor del 8%. La historia. FTX se declaró en bancarrota cuando ya tuvo un problema de retiros, de poder cubrir los retiros que estaban haciendo los usuarios. Los usuarios, al darse cuenta de que había un problema, empezaron a retirar masivamente. Todo el mundo paniqueó y básicamente empezaron a cortar los retiros. Lo que se alegaba es que algo raro pasaba con las cuentas y que bueno, ya SBF, Sam ya no podía ser CEO. Lo que pasó fue que FTX fue tomada por un equipo administrativo de abogados que se iban a encargar de la quiebra. En noviembre de 2022, el equipo de administración de la bancarrota vendió 2/3 de su participación de Anthropic por 884 millones. O sea, ya le habían sacado algo de plata. Y en junio de 2024 vendieron el resto de las acciones. Recuperaron aproximadamente 1.3 mil millones de... ¿Cuánto iba a ser? De los 30.000 millones que pudieron haber generado. Capo de SBF. No lo apoyamos aquí tampoco, por cierto. No lo apoyamos, por cierto. Mucha sátira. Pero sí, esto es para destacar cómo estas empresas, que son además empresas privadas como Anthropic o OpenAI, se convirtieron en las compañías privadas más grandes del mundo, porque recuerden que una compañía privada es una compañía que no cotiza en la bolsa y potencialmente se van a convertir en las organizaciones más poderosas y con mayor valuación en el mundo. Y hay muchos comentarios, digamos, en el ecosistema de tecnología de que vamos a tener un par de años, sobre todo en estos últimos 2 años de Trump, donde va a haber una explosión de IPOs de tecnología que seguramente estará impulsado por OpenAI, Anthropic, SpaceX, Stripe y un montón de compañías que tienen valuaciones por encima de los 100.000 millones de dólares y que están en una etapa en donde ya inversionistas retail quisieran tener acceso o exposición a estos vehículos de inversión que van a ser generacionales. Mira, hay un tema con eso que es muy interesante. Viene esta ola de IPOs del sector de la tecnología. Sin embargo, en la última semana, todas las acciones del ámbito de la tecnología cayeron, una gran parte. Y sobre todo, el sector que se vio más golpeado fue el de software. Figma, Salesforce, la propia Netflix, el mismo Amazon se vio muy golpeado, a pesar de que Amazon no es solo software, Microsoft y bueno, un montón. ¿Cuál es la tesis ahí? ¿De qué tiene miedo la gente allí? Es como que lo que me pregunto. Y es que uno de los problemas que está resolviendo la inteligencia artificial ahora muy rápido es hacer software. Y estamos viendo que muchas personas muy expertas en software están empezando a decir que la inteligencia artificial lo hace mejor que ellos, en muchos aspectos. Entonces vamos a entrar a un mundo, de nuevo trayendo este tema de la inteligencia porque me fascina, y es que la inteligencia, yo sí creo que vamos a conseguir una manera de comoditizarla, de que todo el mundo tenga acceso a una inteligencia más arrecha que la humana a un precio específico solo en internet y ya está. Una de las cosas en la que esta inteligencia está siendo muy buena es en hacer software y mejor que los humanos. Entonces, hacer que cualquier persona nada más haga software con una inteligencia artificial va a ser extremadamente fácil. Copiar cualquier cosa que existe de software va a ser extremadamente fácil, y estamos viendo aplicaciones como el mismo OpenClaw que ya hablamos, de que el pana lo hizo solo ahí dándole, bytecodeando y diciendo, bueno, yo tiro código que yo ni leo, que lo está haciendo la IA. Claro, el tipo sabe lo que está haciendo, tiene un workflow, tiene mucha experiencia construyendo cosas con software, pero ¿qué va a pasar con ser inteligente ahora? Es un gran debate, porque imagínate que esto que les estaba comentando del Moldbook, el Facebook de agentes de inteligencia artificial, la persona que lo diseñó también diseñó un agent que de hecho lo llamó Cloudberg, que es inspirado en Mark Zuckerberg, para que fuera el CEO de Moldbook. Entonces ni siquiera es algo que alguien personalmente tiene que gestionar, sino que
hay un agente que además vive en una Mac Mini, que en estos días vamos a hablar más de cómo configurar tu OpenCloud en tu Mac Mini, que es básicamente el CEO de tu página social de agentes de inteligencia artificial, donde hablan de temas como World Domination o mejoras. Es más parecido también como un Reddit, donde hay varios, digamos, canales donde hablan de temas de bugs. Ellos mismos están resolviendo bugs de Moldbook, proponen mejoras, así que imagínate una representación de muchos de los productos que existen hoy en día. Puede ser un Mercado Libre o puede ser un eBay o un Amazon, en donde únicamente interactúan agentes. Un agente que compra un producto y que lo revende en otro marketplace. Y ese es el mundo del presente. No es algo ni siquiera utópico, es algo que estamos viviendo hoy en día y bueno, por eso nos vimos en la necesidad de empezar todo este podcast. Y en línea con eso, estaba escuchando una entrevista de Darío, que es el CEO de Anthropic, que la daba hace algunas semanas en el Foro Económico Mundial en Davos, donde básicamente predecía que durante los próximos 12 meses el desarrollo de software por parte de Claude específicamente iba a superar el desarrollo de software por parte de humanos, y yo creo que eso va a traer unas consecuencias muy importantes. Hay compañías que se dedican exclusivamente al desarrollo de software. De hecho, Globant. Argentina es famosa por ser una de las software factories del planeta, y Globant principalmente es la cara de ese sector. Globant y está fue golpeadísimo. fue una de las compañías que más se vio afectada con todo este tema, porque ¿qué van a hacer ahora con esa nómina de miles y miles de desarrolladores cuando estamos a pocos meses de que se conviertan prácticamente inútiles cuando tienes a modelos que pueden desarrollar a una velocidad muchísimo mayor? Igualmente, vamos a necesitar personas que le den instrucciones y que le den el contexto necesario para poder desarrollar productos de calidad, Claro. pero el output de esas personas va a ser exponencial. Entonces, hay un debate actualmente sobre qué tan necesarios van a ser los desarrolladores juniors, o algunas áreas de desarrollo de software, realmente qué tan necesarias van a ser cuando gran parte de todos estos procesos van a estar automatizados. Y yo creo que aquí volvemos al tema del good taste. O sea, la persona que tenga el good taste va a ser la persona que mande, y va a ser la persona que le dé el prompt correcto a la inteligencia artificial. El prompt es básicamente las instrucciones o es el texto que uno le comparte a ChatGPT o a Claude, y en donde básicamente se convierte en una comunicación bidireccional entre la persona y el modelo de inteligencia artificial. Y bueno, han aparecido todos estos conceptos como prompt engineering, y bueno, muchos de las posiciones actualmente, sobre todo en el mundo de tecnología, están adoptando el sufijo de engineering. Entonces está como el marketing engineering, go-to-market engineering, product engineering, etc. Taste engineering. Engineering. El CEO de Vercel decía o dijo hace poco que ya los desarrolladores de software van a pasar a ser creadores de productos, y que básicamente muchos de los roles que ahora están en tecnología, que son diseñadores, software developers, marketers, operadores, lo que sea, van a tener que empezar a pensar mucho más en cómo hacer productos. Porque ahora, y lo que me está pasando a mí usando Cloud Code, es que yo me encuentro con que, bueno, o sea, yo de pana no tengo que usar este servicio de dashboard financiero porque me lo hago yo. Y le digo, hazme un dashboard financiero que me muestre el portafolio que tengo de acciones, no sé, lo que sea, y te lo tira.
y lo traquea y está perfecto, está limpio, es con mi contraseña, con todo seguro, lo deployo, lo hace todo por mí, tengo GitHub, pero no soy un desarrollador de software. Entonces empiezo a ver que yo puedo hacerme productitos para mí y ahora imagínate un equipo haciendo productos, mini productos para que la empresa opere mucho más rápido, mucho más eficiente, que a final de cuentas va a tener que ver con necesitar menos gente para ciertas tareas, quizá necesitar más para otras, para que hagan estos productos, que tiene que ver con el reemplazo del trabajo, va a terminar pasando, me parece. Pero sí, para mí, una analogía muy buena que a mí me deja muy claro qué es lo que está pasando, es que hay dos, no sé, hay muchas ahorita que lo pienso. Una es el ser humano antes, cuando había solo piedra, papel y lápiz, nada más, o digamos antes de eso, antes de haber piedra, papel y lápiz, lo único que tenía era su propia memoria, ¿no? Como para saber dónde están las cosas, ¿no? O dónde está la siembra, dónde se caza mejor, no sé qué. De repente se encuentra con el papel y sabe que puede dibujar el mapa y eso funciona como memoria. De repente nos encontramos con que necesitamos unas cantidades de datos inmensas guardadas y nos encontramos con los ordenadores, las computadoras que pueden almacenar memoria mucho mejor que un humano o que un grupo de humanos. Luego nos encontramos con la propia calculadora. El humano ya no tiene que hacer una operación matemática 477 por 25, no lo tiene que hacer, lo busca la calculadora porque tenemos esa herramienta. Ahora va a ser la inteligencia realmente lo que nosotros ya no vamos a tener que hacer y que vamos a delegárselo a una máquina. 100%, y yo creo que yo encajo perfectamente en ese perfil de persona floja que busca automatizar todo para tener que trabajar de la forma más eficiente posible. Y yo creo que las nuevas generaciones Sí. van Van a volar. van a volar y volar. van a tener capacidades y herramientas exponenciales. Van a responder emails con un agente, con la personalidad de ellos mismos, que se pueda tomar el trabajo de responder sus correos o sus mensajes. Claro, los mensajes que les dé, digamos, fastidio responder o que se puedan automatizar, porque es una cuestión que quizás tu propio agente está lo suficientemente familiarizado para responder con igual capacidad o con mejor capacidad que tú. Y yo creo que eso va a estar súper, súper interesante. Pero aprovechando este tema de los modelos, una de las razones por las cuales también me motiva enormemente este proyecto, entonces quiero aprovechar de preguntarte qué modelos has utilizado y para qué modelos consideras que son mejores unas cosas y qué otros modelos consideras que son mejores para otras cosas. Breakdown actual. 3 grandes proveedores de Estados Unidos, Anthropic, OpenAI, Google. OpenAI desarrolla los modelos de GPT, Google desarrolla los modelos de Gemini, Anthropic desarrolla los modelos de Claude. En China hay varios, entiendo que Alibaba desarrolla Qwen, hay Kimi, que salió recientemente, se volvió famoso recientemente, hay DeepSeek. ¿Qué estoy usando? ¿Qué es lo que yo he aprendido? GPT es el que empecé a usar primero, un aha moment de decir, hazme una poesía sonando como Donald Trump, y el bicho te sacaba ahí una vaina que tú decías, verga. Después me di cuenta que GPT para mí era demasiado polite, demasiado educado y demasiado woke. O sea, tenía una introducción demasiado grande para el prompt que yo quería y una conclusión era como que, marico, te pedí que me dieras el precio de algo. Lo que me terminó pasando a Claude, que era mucho más eficiente para hacer tareas, que era, dame esto, toma, aquí está. Quiero aquello, quiero que me expliques más, aquí está la explicación y no anda dando tantas vueltas. Claude tiene 3 modelos, Haiku, Sonnet y Opus. Haiku es rápido, no piensa tanto, no se tarda tanto tiempo procesando contexto. Haiku lo uso para manejar mi OpenClaw porque es rápido, es relativamente es el más barato de todos los de Anthropic y lo que quiero es que me busque la información y me responda. Luego está Sonnet lo uso para investigar. Quiero investigar algo, Sonnet sabe usar las herramientas, sabe buscar en la web,
sabe hacer un poco de código, sabe prototipar algo rápido. Y luego está Opus, que lo uso con Cloud Code para armar cosas, armar productos. Ahí no armo ningún producto como tal que vendo, más que todo ahora estoy experimentando con cosas para mí. Y entre esas armé un OpenClaw que maneja una wallet. Acá lo tengo. Vamos a preguntarle cuánto tienes en tu wallet en ETH. Ahí la última pregunta que le hice es cuál es el modelo que está usando, porque quería asegurarme de que estaba bien configurado Haiku. Y ese es el tema también, que él sabe cómo está configurado. Le dije, bueno, ¿cuánto tienes en tu wallet en ETH? Tengo esto. Bien. Le puedo pedir que me haga una transferencia y es una locura. Y recientemente le hice un servidor con una API para que interactúe con Polymarket. Entonces le puedo decir, búscate un mercado en Polymarket que tenga que ver, no sé, con un tema político, no sé qué está. Bueno, vamos a ver qué está trending. A mí me encanta revisar Polymarket y Calci porque básicamente es como revisar las noticias. De fan. Aparentemente está jugando el equipo femenino de Estados Unidos y Dinamarca en las Olimpiadas de invierno. Con las Olimpiadas de invierno, entonces. El Real Madrid está jugando. Ah, vale, ¿cómo va el Madrid? El Madrid va 3-1 bien, y bien. Tiene un 96% de probabilidades de ganar. Está ya prácticamente liquidado el partido. Claro, está en el minuto 45 del segundo tiempo. A ver, aquí le dije, búscate un mercado en Polymarket que tenga que ver con las Olimpiadas de invierno, Top Markets, el país con más medallas de oro, 92% ganando Noruega. Vamos a decirle, dale, compra Yes en el mercado de Most Gold Medals de los Winter Olympics. Vamos a ver si lo compra. Vamos a ver si agarra. Tiene una wallet cargada con poco dinero realmente, porque realmente tiene acceso a una wallet. Es experimental, no le voy a dar ninguna cantidad significante que me dé miedo de perder. Ahí está obteniendo los detalles, mira las probabilidades. Quiere decir, ¿cuál país compra Yes con Norway? Ahí va. Y me imagino que él mismo entendió cómo pegarse al API de Polymarket. Exacto, o sea, eso es muy interesante que lo tengo acá. Yo le doy un texto, en este caso este archivo que se llama Polymarket Guide, y le dije, puedes aprender este skill descrito acá, y listo, guardado, ya me lo sé. Y se autoconfigura. Dice que tenemos, bueno, 1.49 USDC, dice que no tiene suficiente balance, entonces compra no. Y no debe ser un precio menor, entonces sí debería tener balance para comprar, que no va a ser Norway el que gane, quizá perdamos, pero para los fines del ejercicio espero que funcione. Ya lo probé y lo había probado con 2 mercados más y en este caso apostó a que sí va a abrir la embajada de Venezuela la embajada de Estados Unidos en Venezuela para el 31 de marzo. 10 shares a ese precio quizá todavía. bueno, ganaste esa apuesta. Habrá ganado. Listo, orden confirmada. Ya está. Así mismo. Increíble. Hablemos un poco más de Polymarket porque es un tema fascinante y que no todo el mundo conoce. Para los que no saben, Polymarket es un mercado de predicción. Hay 2 mercados de predicción principales en el ecosistema cripto. Estos hacen parte del ecosistema de criptomonedas. Uno se llama Polymarket y el otro se llama Kalshi. Los dos están, bueno, principalmente ubicados en Estados Unidos, pero tienen operaciones globales y son mercados en donde uno puede apostar o poner dinero sobre eventos de la cotidianidad, del día a día, principalmente en las categorías de deportes, de política, de cripto, finanzas, geopolítica, tecnología, cultura y prácticamente cualquier otra cosa en la que uno pueda especular sobre
el outcome de algún evento. Estos mercados han agarrado una atracción muy significativa durante los últimos 2 años. Yo creo que especialmente desde las últimas elecciones de Trump fue donde terminaron de estallar estos mercados de predicción, y a finales del año pasado las dos compañías, tanto Polymarket como Kalshi, levantaron rondas de financiamiento a unas valuaciones por encima de los $10,000 millones. Entonces son compañías que tienen un tamaño bastante importante y que para muchas personas son la nueva oleada de compañías cripto que van a ser disruptivas, porque en la antigüedad, si bien se podía especular sobre contratos derivados futuros el precio del arroz o del agua o del petróleo, acá puedes especular sobre quiénes van a ser los ganadores del Oscar 2026, quién va a ser el próximo presidente de la Fed, quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, quién va a ser el campeón de la Liga Española, etcétera, etcétera. Entonces, es una categoría súper, súper interesante. Además, se está abriendo para otros temas, incluso de derivados financieros. Por ejemplo, esta semana la bolsa en Estados Unidos va a cerrar a la alza o a la baja. Esta semana el Bitcoin va a cerrar a la alza o a la baja. ¿A qué precio va a cerrar el día del IPO de Anthropic? Debe haber un mercado. Correcto, debía seguramente. O sea, ya puedes realmente con este mercado estar expuesto a el performance o a cómo le va a la acción de Anthropic cuando salga a bolsa. Por supuesto, que funciona prácticamente como un pre-IPO market, o sea, te permite especular sobre mercados que no existen hoy en día y que son mercados con muchísima demanda, porque ¿quién no querría tener exposición a todo este tipo de activos? De hecho, fíjate, voy a compartir mi pantalla para que vean la categoría de IPOs, para que vean los IPOs que el mercado está especulando que van a salir durante este año. Entonces estamos hablando de SpaceX, de Kraken, de Perplexity, OpenAI, Discord es otra compañía. Compañía de software, Sí. Y bueno, cantidad de otras. OKX, potencialmente Stripe, potencialmente. Así que bueno, realmente es una categoría súper, pero súper interesante que va a dar de qué hablar. Y justamente en cripto, esto yo creo que nos hace saltar a otro tema. Se ha generado un debate esta última semana. Chris Dixon, quien es el general partner de A16Z, que es una de las firmas de Venture Capital más famosas del planeta y es la persona que lidera el brazo de cripto de esta firma, publicó un post, digamos como que contradiciendo lo que se ha estado comentando recientemente en el ecosistema cripto, de que cripto es únicamente útil y las blockchains son únicamente útiles para el mundo financiero. En años anteriores hemos visto la explosión de los NFTs para el tema del arte, la explosión de los criptojuegos, y una cantidad la explosión de plataformas sociales y muchas de estos subsectores dentro de cripto han sufrido subidas y bajadas muy pero muy agudas, pero con todo este tema también del auge de las stablecoins, los neobancos, los pagos internacionales y el volumen que están moviendo estas plataformas, como que queda bastante más claro que por lejos el caso número uno de cripto es financiero. Sí. Entonces yo te quería preguntar a ti, ¿tú estás de acuerdo con que el caso por excelencia de cripto es financiero? Sí, de acuerdo. ¿O hay espacio para otros casos de uso afuera de las finanzas? Hay espacio para otros casos de uso, sí. Hay casos. Nosotros estamos en un nicho también
que nos mantiene en una burbuja y que nos sesga con nuestros ideales que son tecnológicos, son descentralizados, son de públicos, open source y todo eso, y obviamente suena muy lindo pensar que en el futuro pues esto pueda servir para muchas más cosas. Hay casos muy interesantes como por ejemplo, bueno, o sea, cripto puede servir para... Vi el caso de una persona que haciendo una transacción en la red de Ethereum colocó que su hijo había nacido en tal fecha. Eso deja una marca imborrable en la blockchain de un evento que pasó y funciona como una prueba irrefutable de que nadie puede refutar de que eso sucedió. Esto es un ejemplo un poco tonto, pero funciona para muchísimas más cosas como contratos legales, como seguros, como dar toda esa afirmación de que un evento sucedió en un espacio determinado de tiempo. Anteriormente, a veces lo que pasaba, por ejemplo, para dar fe de vida o algo así, es que la gente sacaba el periódico y decía como que es la fecha tal y doy fe de vida a esta fecha y tal. Ahora, pues la blockchain se puede verificar todo públicamente. Pero sí lo que se ve a través del mercado, que se regula a sí mismo hacia lo que produce más valor para la humanidad, sí el caso número uno por lejos es y va a ser, en mi opinión, financiero. 100%, y fíjate que el artículo de Chris tampoco busca desafiar esa premisa. O sea, yo creo que la idea principal es que las blockchains introducen un nuevo primitivo, como lo describe él en su post, que es la habilidad que tienen de coordinación entre los humanos y ahora los agentes también, y el capital a la escala del Internet. Y un tema importante que tienen las finanzas es que tocan prácticamente todos los sectores o van a tocar prácticamente todos los sectores. Entonces, yo creo que es innegable que los videojuegos del futuro van a tener un elemento financiero. Tienen un elemento financiero. Los AI agents, como acabas de demostrar, tienen una billetera. El tema de los NFTs quizás en su momento no funcionó para el caso específico de monos, de dibujitos de monos, pero hay una cantidad de otros casos de uso relacionados con NFTs y la intersección entre NFTs y finanzas que todavía tienen una oportunidad de brindar ownership, trazabilidad y coordinación, y que ese es básicamente el caso de uso de las blockchains. Entonces yo creo que es un debate que todavía está abierto. No hay duda de que esta oleada más fuerte viene ahora con el tema de las stablecoins y bueno, es un tema en el que estoy ampliamente involucrado también con mi trabajo en El Dorado y desarrollando cantidad de productos alrededor de las stablecoins, pero bueno, no me queda duda que este es apenas el primer paso en términos del uso de blockchains para coordinación de intercambio de valor, de todo tipo de valor. Y stablecoin es una parte de real world assets, de cierto modo. Correcto. Es la parte de cripto que más está teniendo tracción últimamente, sobre todo con la ola institucional. Lo que está pasando básicamente es que todos los que proveían servicios en cripto o en finanzas descentralizadas, que es básicamente la capa que construye servicios financieros sobre cripto, sobre la tecnología de cripto, está cambiando de un enfoque desde proveerle servicios al retail hacia proveerle servicios a instituciones financieras grandes. El año pasado hablamos con Danny Ryan, que es uno de los fundadores de Etherealize. Etherealize es un arma de la Ethereum Foundation, la Fundación Ethereum, que se va a encargar de hacer productos para instituciones y que se sienta en Wall Street con instituciones a hablarles sobre blockchain, real world assets, Ethereum, y este tipo nos decía que las instituciones están muy interesadas y que realmente les conviene que sea descentralizado, les conviene que sea open source, porque la primera cosa
que les interesan las instituciones cuando se trata de plata. Con instituciones estamos hablando fondos de inversión gigantes, bancos gigantes, family offices, todo lo que tiene que ver con grupos que tienen mucha plata. Lo primero que les interesa es que no haya riesgo de contraparte. Es quién me puede joder a mí. Y cuando hablamos de blockchain, hablamos de algo que es un libro contable público para todos, seudónimo, es decir, que las identidades pueden estar totalmente ocultas bajo un seudónimo y que son muy difíciles de corromper. Una transacción en blockchain con cierta cantidad de confirmaciones es muy difícil de echar para atrás, de cambiar, es prácticamente imposible desde el punto de vista de incentivos económicos. La plata que necesitas para hacer eso y el valor económico que necesitas para hacer eso es infinitamente mucho más grande que el valor económico que le puedes sacar, entonces es inviable. Entonces, estamos viendo acá realworldasset.xyz. ¿Qué tenemos ahí? Son 300 billions que tenemos entre stablecoins y entre otros activos financieros tokenizados. Existen más de 10 trillones de dólares en activos financieros únicamente. Entonces, para que tengan una idea, los activos financieros tokenizados digamos que quitemos las stablecoins que funcionan más como una forma de dólar digital, que si bien técnicamente es un treasury bill tokenizado, la función es mucho más parecida a la de un dólar digital. Si quitamos eso, se fijan que únicamente lo que tenemos en activos tokenizados son 24.000 millones de dólares, que comparado con los 10 trillones de dólares que hay en activos no es nada. Es decir, el espacio todavía de adopción y de tokenización de activos es gigantesco. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Public Equity, que está por debajo de 1 billón. O sea, las acciones de la bolsa que a todo el mundo les gusta, Tesla, Amazon, etcétera, todavía no ha superado los 1.000 millones en activos que se encuentran en el blockchain. Y esto llama mucho la atención cuando escuchamos a Larry Fink, CEO de BlackRock, una firma que tiene más de 3 trillones de dólares en 3 activos, trillones. Hablar maravillas de la tokenización, y bueno, eso todavía no se ve representado, y eso yo creo que habla de lo temprano que estamos todavía en el mercado. Pero a ver, sí... Tíranos ahí una explicación de qué es un activo tokenizado, porque es un contexto muy interesante y muy importante. Buena idea. Básicamente un activo tokenizado es valga la redundancia, es un activo financiero que puede ser un security, que es una acción principalmente de la Bolsa de Valores americana, que es una representación de un pedazo de una empresa que todo el mundo puede comprar y que cotiza en una bolsa, que hay distintas compañías que se dedican a, digamos, a resguardar esta acción y crear una representación de esta acción que la colocan en una blockchain pública, que puede ser la blockchain de Ethereum o la blockchain de Solana, y que eso le permite aún más divisibilidad, aún más velocidad y mucho más acceso, porque una persona de Uganda o de cualquier país del mundo puede meterse a plataformas DeFi y puede acceder a comprar un pedazo de Tesla o un pedazo de cualquiera de estas compañías importantes. Y lo mismo aplica con los commodities, es decir, con el oro, la plata, con otro tipo de productos de deuda, tanto deuda pública como deuda privada. Sobre todo, por ejemplo, en Brasil hemos visto recientemente una adopción fuerte de productos de tokenización de deuda pública.
en este momento los bonos brasileros son uno de los bonos que están rindiendo más en el mundo, que están rindiendo aproximadamente un 15% efectivo anual. Tremendo. Y la inflación en Brasil del año pasado fue del 4%. Es decir, si tú haces una estrategia de cash and carry, que es básicamente intercambiar dólares por reais y luego meter esos reais en deuda brasilera, que además es deuda sin riesgo, entre comillas, porque le estás prestando al gobierno de Brasil, y se llama deuda sin riesgo porque el gobierno brasilero tiene la potestad de imprimir más reais con el Banco Central de Brasil para poder pagar sus obligaciones. Por eso este tipo de productos se conoce como productos libres de riesgo. Pero bueno, el punto que estaba explicando era lo de la estrategia que es muy conocida de cash and carry. Básicamente uno puede producir un yield o un interés de aproximadamente el 11% en dólares si sabes ejecutar de manera correcta este tipo de estrategias. Entonces yo creo que esto va a abrir las puertas a que hayan compañías que se interesen en tokenizar este tipo de estrategias o este tipo de productos para que inversionistas que no necesariamente son brasileros tengan acceso a este tipo de instrumentos y bueno, y tengamos mucha más competencia, que yo creo que va a ser interesante. O sea, va a ser interesante ver cómo un producto de deuda soberana de Brasil, tokenizada, compite con un money market nativo como puede ser Aave, que para los que no lo conocen, Aave es el protocolo DeFi, o uno de los protocolos DeFi con más activos under management, y que es básicamente un mercado de préstamos en donde uno puede prestar o pedir prestado dejando un colateral y puede generar un 5 o un 6% en sus depósitos en USDT o USDC. Entonces, estamos viendo cómo este tipo de nuevos primitivos financieros van a competir con otro tipo de primitivos financieros, pero que son apalancados en productos soberanos como la deuda de Brasil, que tiene, digamos, años en el mercado. Y se van a integrar también, o sea, en el sentido de que puedo ser un tenedor de bonos de Brasil muy grande, tokenizado, y puedo dárselos a Aave como colateral para pedir créditos. Entonces, pensando en el crédito como existe en el mundo, que es una herramienta financiera que ha potenciado la economía de manera increíble, realmente pensemos en que en realidad el crédito en el mundo funciona a través de la garantía. Ahora se desarrolla hasta un punto en el cual la garantía es un score que tiene que ver con qué tan confiable tú eres para pagar esa deuda, pero todavía existe muchísimo crédito que está relacionado a dejar una garantía con el banco, que es un activo que el banco puede liquidar, como casas, como embargarte básicamente lo que sea, ¿no? En ese sentido. Y ahora pensemos que todo se puede hacer en internet, en una red distribuida de la que nadie es dueño, de manera pública, en la que todo el mundo puede ver todas las transacciones. Puedo meter que yo soy un tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, de acciones de Tesla, de lo que sea. Puedo sacar prestado, puedo hacer lo que sea, mis bonos y mis cosas siguen subiendo. Si yo estoy lo suficientemente confiado en que van a subir, pues el interés que saqué de la deuda puede convenirme y poder yo hacer otros negocios con ese dinero. Y esto encima de aquello, crea más productos y más cosas. O sea, la gente, aparte de eso, puede construir productos como se le cante, y vamos a ver cómo todo el sistema financiero, que es la teoría de DeFi, la teoría de cripto, lo que todo gran believer en cripto quiere, que todo eso se pase a la blockchain y que todo suceda ahí. No, y además que puedes tener a tu agente de inteligencia artificial y le das instrucciones de cuál operación financiera quieres que realice. Así que esa intersección entre justamente los agentes de inteligencia artificial y las blockchains públicas
no, son mundos que no están tan separados al final de la historia. Y yo creo que bueno, va a ser uno de los temas centrales de este podcast, va a ser uno de las cosas que realmente también nos está motivando a hablar de todos estos temas. Vamos a seguramente tener invitados de lujo durante las próximas semanas, expertos en temas de tokenización, en temas de stablecoins, en temas de diseño de agentes, de diseños de estrategias de ingeniería financiera utilizando agentes. Brutal. Y bueno, yo creo que va a ser una aventura emocionante. Espero les haya gustado. Es la primera vez que hacemos esto y prácticamente no planeamos nada. Lo único que planeamos fue un grupo de WhatsApp lanzando links y tipo, coño, esto está interesante, esto también, esto no sé qué, mira lo que hice y no sé qué, y salió esto y está buenísimo. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, una de las ideas principales es que queremos que la inteligencia artificial nos prepare los próximos temas. A la próxima habla aquí el bicho. Así que bueno, nada, hasta la próxima. Gracias.